El día de hoy me siento muy contenta, valorada, totalmente otra persona. ¿Pero por qué? Porque decidí yo hacer una acción. Hoy tenemos un episodio increíble. Cómo Erika, sin cambiar su empleo, sin cambiar su situación financiera, hizo un cambio sencillo y en menos de un año compró 8 puertas. Es increíble cómo lo hizo y cualquier persona lo puede hacer. No solamente eso, sino que ella ya está influyendo a su familia y a sus amigos y verás cómo su entusiasmo es contagioso. Este episodio está espectacular. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos estrategias para crecer con bienes raíces, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy feliz y muy contenta por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos cómo era tu situación antes de la mentoría. Sabíamos que queríamos bienes raíces, pero no hacíamos nada. El dinero pasaba por nuestras manos y de alguna manera no sabíamos si poder invertir o no, porque sentíamos que se necesitaba mucho dinero para poder comprar una casa, ¿no? Y ya teníamos actualmente una casa pagando y decíamos, no, pero ¿cómo va a ser? No nos van a dar crédito, ¿no? Cosas que uno mismo se contesta sin poder averiguar en primera. Y de alguna manera sacamos un departamento chiquitito y le decíamos huevito. Entonces ahí ahorrábamos. O sea, cuando comenzaba la mentoría tener una propiedad. Teníamos dos propiedades donde rentábamos un departamento y nuestra casa que estábamos pagando. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Yo soy contadora. Eres contadora, pero no todos los contadores son inversionistas, ¿cierto? Exactamente. Porque la gente dice, mi contador me dice, pero el contador sabe contar, pero no necesariamente piensa en términos de negocio. Pero tú tienes ese concepto del dinero, tú entiendes cómo manejar el dinero, porque tú ahorrabas, ¿cierto? Antes de la mentoría, tú eras organizada financieramente. Sí, pero nos faltaba ese plus, y el plus que falta es aprender a hacer inversiones inteligentemente. O sea, uno puede ahorrar, pero sin un fin, sin saber a dónde quieres llegar, pues no sirve de mucho. Faltaba ese plus. Exacto. ¿Cuánto llevas en la mentoría? 1 año en avanzado estuve y ya después me brinqué a la mentoría. Bueno, cuéntanos un poquito qué has avanzado. Bueno, avancé en quitarme esos tapujos primero porque desde que inicié con el avanzado se me abrió así, explotó mi cabeza con tanta información que dije, pero ¿cómo es posible que no pueda haber hecho avanzado? Entonces, al momento de terminar de pagar mi casa, dije, no, yo tengo que buscar otra cosa para poder ganar dinero. En ese momento me había yo dado un susto en la empresa donde dije, hoy casi me corren, y fue que también dije, no, tengo que pagar este curso y tengo que hacer que valga la pena. Entonces yo dije, no, yo ya tengo bebés porque yo tengo 2 y dije, no, yo tengo que poner algo para mí. Dije, no está mal que uno trabaje porque pues sí, de ahí sale el dinero, uno es agradecido, pero dije, no, también tengo que hacer algo para mí. En ese momento empecé a buscar departamentos, pensando que esa era la solución. Solamente hablé, no miento, visité más de 40, 50 propiedades, de verdad. Fines de semana me iba con mis hijos y preguntando, los niños corriendo entre todas las casas. La verdad es que era a veces difícil porque pues comíamos en el carro, pero encontré una casa que tenía 5 departamentos y con 2 cajones de estacionamiento, porque pues de todo se puede salir, ¿no? Y dije, no, es momento. Entonces saqué esa casa con 5 departamentos, ya tenía uno, y empezó mi mente a volar cada vez más, porque ese departamento que yo tenía una bodeguita chiquita. Dije, pues también se puede rentar, y pues ahora estoy rentando también la bodeguita. Bueno, pero fíjate, cuando tú dices saqué esa casa, o sea, tú estás en el programa, abriste tu mente, empezaste a buscar, ¿qué es lo que recomendamos? Buscar, porque en últimas así se aprende, no solamente cuando uno busca, pues puede encontrar, sino que cuando uno busca se da cuenta de que no sabe, ¿cierto? Exactamente. Y encuentra respuestas y a veces se da cuenta de que quería cosas que no son las que quería y que aspiraba a cosas que no son las que le servían, ¿cierto? Y que además hay 1000 oportunidades más de las que uno piensa. Exacto, aparte yo pensaba que tenía que invertir departamento por departamento por departamento, y dije, pero es que así nunca voy a acabar. Exacto. Y no, o Exacto. sea, te das cuenta que con una casa puedes encontrar muchos departamentos.
Y dije, Exactamente. bueno, ¿qué voy a hacer porque no me dan crédito? Ay, pues voy a hipotecar mi casa. La acababa de terminar. Y dije, pues ya ni modos, yo vi una estrategia que ahí dicen y dije, órale, vamos a hacerlo. Y el banco me dijo, sí, adelante. Y yo dije, pues entonces, cuál es el temor? Hay que hacerlo. Y entonces con la hipoteca de tu casa compraste esa propiedad. Así, sin Porque el restricciones, banco sin no, nada. porque por lo menos en Colombia los bancos no le dan hipoteca para una casa remodelada como apartamentos. En México sí. Sí, pero, o sea, tendría que ser tu casa hipotecada realmente, al Ya. final de cuentas. O Exactamente. sea, Pero es como casa de residencia, no como un edificio. Porque no- exacto, exacto, porque yo quería un crédito que saliera a mi nombre, pero si la propiedad se quedaba en prenda, no te dejan que sea multifamiliar y que tenga varias cosas, te Exacta- ponen muchas restricciones. Entonces, cuando exactamente. yo dejé en prenda mi casa, pues mi casa es la que estaba bien. El dinero, nada más me decían, sí, comprarlo para otra casa, es lo único, pero la casa, como la quieras elegir, no hay problema. Y dije, pues bueno, Claro, ahora fíjense esto, porque algunas personas toman la hipoteca de la casa para dar la cuota inicial de otra propiedad. Yo no recomiendo eso, porque tienes dos cuotas, ¿cierto? Que es la cuota de la hipoteca sí, más la otra cuota. En cambio, tú tienes tu casa limpia, con esa pagas totalmente la otra propiedad. O sea, exacto. aquí te alcanzó el dinero para comprar, para pagar la propiedad completa. Totalmente, me Y, alcanzó el dinero y yo nada más lo único que di para esa propiedad fue un 5% de esa propiedad y lo demás fue financiado por el banco. Y como yo ya tenía la cultura de que yo siempre pagaba mi hipoteca, pues ese dinero pues sigue siendo la cultura igual, porque así le abono anticipo y pues bueno, ahorita estoy pagando un crédito porque le remodelé algunas cositas estéticas, no grandes cosas, que el piso, porque estaba un poco maltratada, pero bueno, al final de cuentas, luego se rentó. La verdad es que no ingeniero. tuve ni problemas. ¿Y esa casa te deja flujo positivo? Sí, ahorita ya me está dejando, es que al inicio con lo de los créditos no dejaba el flujo positivo, estamos viendo la luz para que cada vez salga el flujo positivo. Y esas son las características del mercado latinoamericano, pues por lo menos que yo conozco un poco el de Colombia, el de México y el de Perú un poco por mis estudiantes, en el que hay precios altos y hay intereses altos, y en Ecuador también un poco la rentabilidad. Es difícil de conseguir propiedades que dejen flujo positivo, ¿cierto? Y ahorita en Estados Unidos que ya me dijeron intereses de 8,75. Uf, y también con precios altos, entonces va a ser difícil. Entonces yo le decía a mi esposa, no importa, porque en últimas este negocio es a largo plazo. Entonces puede Exacto. ser que el primer año uno esté apenas con el flujo para pagar la hipoteca y los gastos, pero ya el segundo año va subiendo la renta y se va Exacto. pagando el crédito. Entonces ese es el modelo, ¿cierto? Sí, lo maravilloso es que casi equipara, o sea, casi equipara el sueldo que voy ganando de empleada. O sea, obviamente me faltan mis prestaciones y demás cosas, pero Wow. lo que gano mensual es casi lo que tengo ya en esta casa. O sea, que si le echo ganas, o sea, yo precisamente voy encontrando esta libertad. Después, la verdad es que dije, yo tengo dinerito por la parte de aquí en México, te dan el Infonavit, que es un crédito que tú ahorras por la parte de ser empleado. Y dije, pues ahí tengo dinero, ¿y por qué no utilizarlo? Y que me salgo al ruedo otra vez a buscar, pero yo sabía que para este sí tenía que ser un departamento más pequeño, con características más específicas y que casi esté pagado para que yo precisamente tenga ese flujo positivo. Y encontré otro departamento que recién me lo acaban de entregar y no pasó ni una semana y ya se rentó. Entonces ya ahorita tengo Pues, 7 departamentos. es hermoso, ¿no? Porque cuando dice, no se ha vencido la primera cuota y ya recibí la renta que me va a servir para pagar la primera cuota. Imagínate, es como que, viene alguien y hay muchas veces sí es una buena propiedad. Hay fila de personas que me dicen, Carlos, yo quiero pagarte la hipoteca de tu casa, déjame vivir ahí para yo pagarte la hipoteca de tu casa. Eso es hermoso, ¿no? Yo te pago tus deudas, Carlos. Yo le pago los intereses de tu hipoteca a los bancos. No, eso es hermoso, ¿no? ¿Ah? Sí, así es, no, es que la Sí. verdad, ahorita pues ya llevamos 7 departamentos, la bodeguita que se está rentando, y pues la verdad es que esa es la idea, eso es lo maravilloso, porque nosotros iniciamos de muy abajo, inclusive hoy por hoy, a veces uno hace sacrificios y es válido. Vendí mi carro precisamente para sacar esa cuota inicial de la casa.
Y hoy por hoy, pues ni modo, ando en metro, pero sé que mi mente, mi objetivo es fijo. Exacto. Y aprovecho lo que tenga que aprovechar. O sea, de Porque verdad, los no me carros importa. cada vez valen menos, las propiedades cada vez valen más. La renta cada vez vale más. Mira, ese pensamiento tan absurdo que tenemos de, no, es que yo necesito mucho dinero para poder comprar propiedades. Y ahí tenías, o sea, tú ya tenías cómo y hubieras podido hacerlo antes si hubieras sabido. Esa es la ventaja de la educación financiera, ¿cierto? Que digo, pero ¿cómo no lo hice antes? No, y otra estrategia que a mí me gustaría recomendar es, céntrense, o sea, no pasa nada el que uno vaya a preguntar, el que se quite los miedos. Si te sientes más seguro primero pagando esto, pues échale las ganas, porque me di cuenta que el ahorrar o generar más ingresos proviene precisamente de tus mismos gastos. Y no te das cuenta hasta que de verdad lo haces a conciencia, pero de verdad una conciencia que digas, quiero de verdad pagar esto. Y cuando le pones un nombre a una meta, es fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Exacto, por eso yo les digo a las personas que tienen deudas por todas partes, son los que más pueden ahorrar, porque si yo tengo 15 cuotas y pago esas 15 deudas, esas 15 cuotas se convierten en ahorro. No, y lo mejor es que la gente lo va viendo, tu familia lo va viendo, tus amigos lo van viendo y te van preguntando, ¿pero cómo lo haces? Y pues fácil, le dices, ¿qué estás gastando? No, pues gasto esto de tarjetas. Le digo, velo como una maravilla. Eso es como pagar una hipoteca y adelantando la capital. Y con eso, de verdad que y ahí está el dinero. vas generando dinero. Ahí tienes el dinero. O sea, velo al revés, yo le decía, velo al revés a una amiga, velo al revés, ve cómo tienes la capacidad de poder comprar algo, porque estás pagando esto de tarjetas, entonces tienes la capacidad de comprar una casa. Como tú, en vez de pagarle al banco esa cuota para que el banquero se haga más rico, soy yo mi propio banco. Yo guardo ese dinero y me ahorro ese dinero. Ahora, es que no puedo bajar mis gastos. Mira, si te echan del puesto, si te pierdes esto, los bajas, ¿cierto? Porque si tienes que bajarlos, los tienes que bajar. Es que, ¿de dónde bajo mis gastos? Pues despiértate, bobo, porque todos podemos bajar los gastos, todos podemos, ¿cierto? La única razón por que no bajamos los gastos es porque estamos en el ego o en la comodidad o en la negación. Yo la verdad es que a veces, digo, una parte fundamental es accionar. Yo me acuerdo que yo escuchaba los podcasts y decía, es que yo sí quiero, ¿cómo ellos pudieron? ¿Cómo? Hasta que no te pasa algo que te zambolotea, que para mí era sentía que casi perdía el trabajo, que también uno se hace ideas a la cabeza que no, pero digo, hasta que no sientes ese empujón de la vida que te da es cuando de verdad uno hace, pero no lo hagan, háganlo ya, el tiempo de todas maneras va a pasar. No, y te van a echar del trabajo. ¿Sí me entiendes? Mira, yo soy brujo. El futuro dice que te van a echar. ¿Cuándo? No importa, pero te van a echar. Sí, porque así es. Un día o la empresa se acaba, o la venden y se fusiona. Y no importa, ¿cierto? O tú te aburres, ¿sí? y te sales del trabajo. Y la gente además se queda con trabajos en los que está miserable, ¿cierto? Que no quiere más. Y como si fuera lo último, y si lo echan del trabajo se va a conseguir otro, y no buscan. Es lo que tú dices, decidir. Sí, y que más bien tu trabajo sea tu socio principal, porque te ves bien. Hay una frase que dice mucho Juberly, es ponte bonito para banco. ¿Y qué crees? Los empleados que están bien, que pagan sus tarjetitas, que tienen ingresos, te ayuda, o sea, haz que tu trabajo te ayude a tener esa cara bonita, o sea, hazlo al revés, tú voltea las cosas. Convierte tu trabajo en un privilegio en vez de estar quejándote de que tu trabajo, de que la carga, exactamente. No, tienes toda la razón, es cómo decidir hacerlo. Mira, y tú, me encanta, como dices, decidí que yo quería comprar. Y tú no sabías cómo, y buscaste los podcasts inicialmente, y eso está bien, porque yo sé, compré el curso de Casa de los Ojos Cerrados. Sí. Tú seguramente durante meses viste mis podcasts hasta que viste que funcionaba, o sea, lo que fuera, pero buscaste la educación, y la educación te llevó. Mira, cuando tú dices, me sacudieron, es porque tú también ya estabas lista. ¿Sí? O sea, exactamente. Algo no estaba bien en mí, que estaba haciendo mal las cosas. Y no es la empresa, no es los jefes, es uno mismo que está haciendo mal las cosas.
y se puede hacer todo y disfrutar todo. El día de hoy me siento muy contenta, valorada, totalmente otra persona. ¿Pero por qué? Porque decidí yo hacer una acción, decidí yo estudiar, decidí yo hoy hacer lo que tenga que hacer para lograr. Y es que es eso, tienes que hacer, no puedes permitirte el no en tu cabeza. Y mira, salir con los niños y buscar casas. Ay, no, me encantaba ver casas. A los niños me los cansaba, llegaban después de ver las casas a dormir, se ha dicho. Agotado, ya no tenía problema. Tenía que cansarlos. No. Y para ellos es una aventura. Si tú se la planteas como una aventura, es que mira, se convierte en un plan. Claro, en un ejemplo para la familia, porque así quiero a mi hija, que vea un ejemplo, que diga, quiero comprar una casa, quiero esto. Ya ella ya decía, vamos a ver las casas nuevas, esta no me gustó, tiene 4 años ahorita, entonces en ese entonces 3. Entonces es un ejemplo lo que tú haces para la familia. Tengo primas, tíos que me dicen, pero ¿cómo es que lo estás haciendo? Se puede, nada más es que tú te decidas. Mira, es que es impresionante eso. ¿Cómo esto ha afectado la relación con tu esposo? Ay, no, esto ha sido maravilloso. Mi esposo, primero le empecé a decir algunas formas de ganar dinero que me decía, no, mi amor, él es yo soy bien soñadora, quiero esto, quiero aquello, y él es más, números. Y ya le dije, vamos a hipotecar la casa. Al principio, no, pero ¿cómo? A ver, y ya le mostré, hipotecamos, pero ya tienes la otra pagada, de todas maneras. No pierdes porque está totalmente pagada. Sí. Y le digo, y es un motivo para decir que mi casa la tengo que pagar, pues a echarle ganas porque la puedo perder, pero no va a pasar porque los mismos inquilinos te ayudan a pagar esa casa. Entonces, dime cuál es el error de esto. No, pues árale, a darle. Entonces dijo, no, sí, ya. Y él buscaba también, él nos pusimos, a veces me pongo yo como para sacar el crédito, a veces él. Y es que es así para hacerlo. Y en conjunto siempre, a ojos cerrados, me da así decir lo que necesites. Aquí está todo, aquí tenemos esto y lo juntamos, ¿no? O sea, esa es también otra estrategia, que juntamos el dinero y no hay como que, ay, esto es mío, esto. Sí juntamos un pedacito de, este es nosotros le decimos chivito, o sea, de tu dinero, este es tu chivito, este es mi chivito. Claro. Cada uno y tiene... te lo puedes gastar en lo que tú quieras. Exacto. El resto es de todos, es de la familia. Exacto, ese es el acuerdo que nosotros tenemos con Diana, y realmente el acuerdo al que yo me suscribí, que puso Diana, ¿cierto? Pero ella es la que maneja el dinero muy bien. Realmente los dos lo manejamos, pero ella es la que hace las cuentas y maneja todas las cosas, y nosotros tenemos las cuentas de la empresa, tenemos cada uno un sueldo, y del sueldo que nos llega, saca para los gastos de la casa, saca para ahorros de los dos, y nos queda, como tú dices, el chivito, ¿cómo dices? Chivito, sí. El chivito, que es una partecita de dinero que es para los gastos de cada uno. En general, nosotros, por ejemplo, ella maneja el negocio, yo manejo lo de las casas, lo de las propiedades, pero yo tomo las decisiones con ella y ella toma las decisiones del negocio conmigo. Y eso se vuelve un equipo y no es fácil. Yo no estoy... No es fácil. Todo suena tan bonito. Yo también busco las propiedades, le digo, vamos a tener este fin de semana, tenemos esta, que nos va a salir de trabajar. Y ya cuando pues si en la casa ya que la compramos, ahora le toca a él la renta. Ahora tú réntala, tú muéstrala, tú haz los contratos, entonces, y tú recibes el dinero y ya no me lo das y lo administro. Entonces ya tenemos un plan de donde yo voy buscando y él va rentando. Y se va creando un equipo. Y de verdad no es fácil porque nosotros a veces nos pegamos ahí unas trancadas y nos agarramos y todo eso, pero en últimas cada vez es más fácil. Sí. Porque vamos creando un equipo que quiere lo mismo, que es que crezcamos financieramente. Sí, aprender, el contagiar también de lo que tú estás haciendo, ayuda mucho. Cuando uno está cambiando, te das cuenta que empiezas a contagiar a las personas de esa buena vibra. Yo recuerdo que empecé a decirles a mis amigas del trabajo, no, es que yo voy a hacer esto. A los pocos meses ya estaban sacando su casa, ya estaban sacando esto y empiezas a hacer eso a tu alrededor. Es impresionante, tan bonito porque estás ayudando y esa es la idea de todo lo que tú haces, o sea, el ayudar y así vas ayudando a que las personas tengan ese 20. O sea, yo digo, yo tengo que construir mi retiro, así yo le llamo mi retiro y tiene que estar anticipado. Absolutamente. Y cuéntame, ¿tú leíste el libro ya?
Ah, sí, ya, pero por supuesto, por Bueno, supuesto. De hecho, luego tengo mis videos también de TikTok porque me estoy también sí, dando cositas y precisamente hablo de que ese libro cómo te cambia la vida, ¿no? O sea, ¿qué va teniendo ese libro? Qué maravilloso es que de verdad uno tenga las herramientas en ese libro. Es maravilloso, de sí, verdad. sí. Ya van 2 veces que lo leo. Uno lo leí normal, otro subrayando, diciendo acá dice una estrategia, de verdad estudiándolo, porque tiene de verdad una infinidad de cosas que dices, pero pues mira, hasta dice esto que puedes hacer. Y lo primero es, como tú dices, cambia ese pensamiento, no te digas que no, es lo que a mí me gusta y sé decidido a lo que tienes que lograr, ¿no? Entonces sí, yo ya lo compré. Te menciono porque ya lo tenemos en las librerías en México, ¿cierto? Que antes no lo teníamos, ahora ya se puede conseguir en las librerías en México. Y en Amazon, pues el que quiera el libro Un inmueble al año, no hace año, que realmente estoy muy agradecido y gracias a todas las personas que nos han apoyado. Ya llevamos más de un año entre los 10 primeros en Kindle en Amazon. Y en Colombia hemos estado de primeras, ¿cierto? En las librerías. Realmente ha sido un orgullo y yo me siento muy agradecido a todas esas personas como tú que han tenido la generosidad de leerlo y de usarlo. Bueno, Erika, ¿qué le dirías a una señora o a un señor que tiene su empleo y dice, pero yo como contador, con ese sueldito que gano y con 2 hijos, apenas cómo voy a ahorrar y cómo voy a comprar propiedades? Mi mayor consejo es primero, cambia esa mentalidad de cómo no, el cómo sí y cómo sí voy a poder hacerlo, cambiar de inicio es eso. La segunda es, si ya tienes una hipoteca, échale ganas, pero trata de ver si puedes sacar otra, aunque sea al mínimo costo, pero que poquito a poquito tú vayas generando y vas viendo. A lo mejor inicias con un terreno, es una de las estrategias que también dices en el libro, a lo mejor inicias con un terreno, pero ya estás iniciando y después lo vendes para comprar algo más, pero inicia, busca tus posibilidades, algo que sí puedas pagar, claro que sí se Ah, puede. oye, ¿y tienes canal de TikTok o qué, qué me estabas diciendo? Ah, sí, le puse uno que se llama Construye tu retiro con bienes raíces, precisamente. Bueno, Precisamente, y ahí hablo felicitaciones. bueno, de ti, Ajá. donde precisamente en tu libro Un inmueble al año no hace daño, todas las estrategias que hablas, pues estoy hablando ahorita cada apartado, qué viene, qué dices, lo importante que de verdad es tener esa joya de libro, la verdad es que Ay, muchas yo sí gracias. lo Ah, agradezco. ay, me siento muy orgulloso. De verdad, muchas gracias por tus hermosas palabras, por tu generosidad y por compartir esto, porque es una forma de ayudar a muchas personas y de pasarla bien, porque es súper divertido. Sí, que sí se puede, eso no lo olviden, Y sí sí se se puede. puede. Bueno, y a ti que estás viendo esto, mira, Erika siendo empleada, sin grandes cambios, más, el único cambio que hizo Erika fue su pensamiento, porque siguió con el mismo trabajo, la misma situación financiera de ella, de su pareja, los mismos hijos, solamente hizo el cambio de un pensamiento y ese cambio de ese pensamiento le permitió comprar 8 propiedades en menos de un año. Impresionante. Es algo que tú puedes hacer porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto.